Yo raramente sería no amable, hacia- no amable. En vez de decir, ¿cuál sería el opuesto de no amable? Buena pregunta, no me la sé. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Aquí hay unos ejercicios de opción múltiple con única respuesta y la idea es que ustedes pues elijan la correcta de acuerdo al orden del adverbio. Ejemplo, dice I, espacio, late on Saturdays. Ah, listo, late on Saturdays. ¿Ok? Entonces, I, espacio, late on Saturdays. Entonces, según la regla, dice primero el sujeto, luego el adverbio, luego el verbo principal. ¿Sí? Entonces, sí, pues porque esta es la que aplica. Entonces dice, get up usually. Get usually up, usually get up. Entonces, tenemos primero el sujeto. Sujeto en este caso sería I, yo. Después seguiría el adverbio, ¿sí? ¿Cuál es el adverbio en estas tres opciones? Usually. Sí, entonces usually. Y después seguiría el verbo principal. Entonces, primero el adverbio que sería usually y después el verbo principal que sería get up. Entonces, es decir, que esta es la respuesta correcta. Usually get up. ¿Sí? Entonces, primero va el adverbio y después va el verbo principal. Very good. Sí. Entonces, yo les voy a dar 3 minutos, es decir, hasta las 9:25 más o menos, para que hagan estas cuatro. ¿Sí? Y después lo corregimos entre todos. ¿Vale? Ay,
Okay, so it says Jared, espacio, late for work, right? Entonces, hay dos opciones. Never is never. ¿Sí? Entonces, aquí hay un verbo to be, es decir, is. Según la regla, se colocaba is después del adverbio o antes del adverbio. Aquí dice que se pone antes del adverbio, ¿sí? Entonces, sería sujeto, verbo to be y después el adverbio. Es decir, que la respuesta que está en el chat de Marisela está correcta. Is never. Very good. Very good. 3. On weekends. Es una pregunta. Entonces, si estamos haciendo una pregunta, y estamos hablando de simple present, ¿cuál es el verbo auxiliar del presente simple, del simple present? Eso lo vimos en la primera clase. Okay. ¿Cuál de los tres creen usted que sería una pregunta? Los adverbios no, perdón, ¿dónde está el cuadrito? El cuadrito está más arriba. Los adverbios no son verbos auxiliares, ¿sí? No son verbos auxiliares, son adverbios. Entonces yo no podría empezar una pregunta con un adverbio. B, vamos a ver qué dice B. Do you often travel? Yes. Do you often travel? Yes. That's the correct answer. Yes. Pero es una pregunta. ¿Sí? Estamos hablando de verbo to be. ¿Ves? Perdón, estamos hablando de presente simple. Y el verbo auxiliar del presente simple, no se les olvide que es do or does. Entonces, este es el adverbio, ¿sí? El adverbio no puede empezar cuando usted va a hacer una pregunta. Entonces, automáticamente podríamos decir que la B es la respuesta correcta. Very good. Estas dos. Entonces, Susan, espacio, early for class. Entonces, aquí estamos hablando del verbo to be. Y estamos hablando de Susan. Es decir, que estamos hablando de una persona, de ella. She. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Hmm, ¿La D? A ver, ay, qué pena. La D. Is often, very good. Is often, very good. Yes. ¿Por qué? Recuerde que primero va el verbo to be, es decir, y después va el adverbio, que sería often en este caso. ¿Ok? Very good. And 5. When do you go on vacations each year?
Do you? Entonces, always, never, usually, ever. Entonces, aquí simplemente es colocar cuál de las cuatro pues encajaría, perdón, más. Siempre, nunca, usualmente. Y este ever es como podría ser siempre, no podría ser nunca. Pero bueno, eso después lo explico. Hagámoslo entre estos tres. Always, never, usually. ¿Cuándo? Espacio. O cuando tú, espacio, vas a vacaciones cada año. Entonces, recuerda que cuando estábamos hablando de simple present, hablábamos de rutinas, hablamos de hábitos, de costumbres. ¿Sí? Si yo hablo de una costumbre, de un hábito, es decir, de algo que yo hago normalmente, ¿sí? Algo que yo suelo hacer, pues mucho. Y hablo de hábitos. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta correcta de esas tres? La última no la miren, las tres. ¿Hace, profe? Sí, 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 sí. Sí, usually, very good. Usually. ¿Dónde? Ah, no, ¿cuándo? ¿Cuándo te vas usualmente a vacaciones cada año? Creo que quisieran decir dónde, pero bueno, sé cuándo, no sé, no me suena muy chévere que digamos. Pero sí, sería usually, como usualmente, ¿dónde vas a vacaciones cada año? Ah, bueno, así suena mejor. Ok, entonces, hasta ahí. Porque esto, hoy, esta diapositiva vamos a ver hasta aquí hoy. Y el martes veríamos este resto de pedazos, ¿sí? Porque esto de los adjetivos es un poco más complicado. Bueno, es más largo, es lo correcto. No es complicado, es largo. Entonces, pues no alcanzo a hacerlo ahora. Entonces, hasta ahí con los adverbios. Hay preguntas, ay caramba, hay preguntas, dudas, inquietudes, algo. Para hacer el repaso, para empezar el repaso, pues, y empezar a trabajar en un texto. Okay, so it seems that everything is okay. Okay, so what diría? Esto no creo que lo alcancemos a hacer. No. Es que este es muy grande, espera. Bueno, no, hagamos primero, yo miro algo. Mm, Esa es la idea. Esa es la idea. Listo, entonces sí, trabajemos el texto y luego ya hacemos el repaso para terminar la clase y pues ir, ir dándole. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer lo mismo. Profe, pero ¿por qué siempre los verbos? Pues porque los verbos son importantes. Los verbos son lo más importante de los textos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a sacar lo que ustedes consideran verbos. Aquí, en este. Y después vamos a responder estas 6 preguntas de verdadero o falso. ¿Ya? De true or false. ¿Vale? Entonces, para que me vayan escribiendo ahorita mismo, porque solamente queda media hora, entonces ahorita mismo me van escribiendo los verbos que van encontrando. Y les voy a dar 5 minutos, porque el texto está pues larguito. Ay.
Ok, ¿por dónde voy? Entonces está live, turn, are. Ok, good. Live, turn, are. Good. Tell, do. A ver. Tell, do. Guess, very good. Recuerde que always lo acabamos de ver y era un verbo. Vea eso, tengo el verbo en la cabeza. Era un adverbio, ¿no? El adverbio es totalmente diferente a un verbo. Always en español sería siempre, ¿ok? De resto, youngest, ok, pues youngest. ¿Dónde está youngest? Youngest es el más joven, en este caso, el más joven. Because, oh, ok. Ay, es poco. Go, where is it? Go, 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 go. Go, okay, very good. Okay, all this. Okay. Enjoy, where is it? Very good. Enjoy, very good. I don't see it. Have, okay. Have, very good. Have, yes. Entonces, mientras me van escribiendo los verbos, explico algo. Estos que terminan en EST, como este de aquí, y por ahí me dijeron otro, y no sé dónde estará. Bueno, por ahí debe estar. Son adjetivos, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan la primera clase? Sí, pues los que estuvieron en la primera clase, cuando nosotros vimos los colores con las prendas de vestir y hablábamos de que un adjetivo era todo aquel que le daba una descripción al sustantivo, ¿sí? Le daba una cualidad al sustantivo. Entonces, cuando hablábamos de la ropa, decíamos el pantalón azul, ¿sí? Entonces, el pantalón es el sustantivo, es decir, de lo que estamos hablando, el objeto. Y si le queremos dar una cualidad a ese pantalón, es cuando yo les digo a ustedes, bueno, descríbame un pantalón. Profe, el pantalón es de algodón, es blanco, es negro, es de rayas, es grande, es pequeño, es ajustado, es ancho, ¿sí? Esos son los adjetivos. Y, ay, enjoy. Ah, no, ya estaba enjoy. ¿Sí? Entonces, estos de oldest, youngest, estos son adjetivos para tenerlos en cuenta, ¿vale? De esta manera, esto lo vamos a empezar a ver. Is, am, like, studying. ¿Sí? Is, where is it? Studying, okay. Studying is, very good. Este es un adjetivo. It's an adjective. Is again. Am again. ¿Qué más? Everything. Like, voy. Like, very good. Where is everything? Where is it? ¿Y dónde está? No lo veo. ¿En serio dónde está? No lo veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. I saw it. Okay. Ah, por ahí me dijeron together. Okay. Together es juntos, ¿vale? Juntos. Everything son como todas las cosas. Es todo. Okay. Love. Very good. Yo amo o me encanta. Playing. Es jugar.
Alguien me dijo tallest. Este es un adjetivo. Este es más alto. Tall, tallest, más alto. Que es lo que vamos a ver más adelante. El martes. What else? Okay, must. Where is it? Must. Esto significa más. Like in Spanish, como en español. My must sería mi más complicado, mi más difícil. En este caso, significa más. Play is safe. Ok. Play. Jugar. Is, ya le he mucho. Say, decir, very good. Team. Where is it? Team. I don't see it, no lo veo. Bueno, team, ya lo vi. Significa equipo. ¿Sí? Team es un equipo. Play, spend, very good. ¿Dónde estoy? Ah, team. Happiest sería un adjetivo. ¿Sí? Happiest. Les estoy diciendo el más feliz. ¿Sí? Como aquí. Tallest. Happiest. Más feliz. El más alto. El más fácil. El más viejo. El más joven. ¿Sí? Spend. Good. Spend. I think that's it. Are. Ah, ya la habíamos hecho, ¿no? Sí. Ok, entonces dejemos hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El texto lo vamos a dejar hasta ahí y lo vamos a trabajar otra vez el martes, ¿sí? Porque ya faltan como 14 minutos y yo prefiero hacer el repaso de una vez, porque pues sí es necesario hacer el repaso. ¿Sí les parece? Y el texto lo trabajamos más bien el martes. Pero bueno, entonces, pues sí, ya estamos identificando más ¿qué? Los verbos. So, again, simple past. Espera que la diapositiva. Aquí está. Simple past. So, remember, simple past, el pasado simple, lo utilizamos cuando vamos a hablar de una acción que inició en el pasado y que ya finalizó. ¿Sí? En español, cuando yo digo, yo comí pizza, yo jugué fútbol, yo estudié inglés, ¿sí? Entonces, es algo que yo ya hice, o sea, algo que yo hice en el pasado y que ya lo finalicé, ¿sí? Entonces, remember de que hay unos verbos regulares y unos verbos irregulares, ¿sí? Entonces, los verbos regulares son aquellos que cuando están en su tiempo en pasado, ¿dónde estoy? Cuando están en su tiempo en pasado, lo único que hay que agregar sería ed al final del verbo, ¿sí? Entonces, tenemos la base, perdón, del verbo, que sería walk, y si está en pasado sería walked, con ed, ¿sí? También están los verbos que si terminan en e, solamente habría que agregarle una d. Entonces sería like, liked. ¿Ok? Move, moved. Estos verbos que terminan en una consonante, en y, perdón, y antes de la y hay una consonante, entonces se le quita la y y se le reemplaza por la i, más ed. ¿Sí? Entonces, carry, quería carried, study, studied. ¿Sí? Y los verbos que terminan en vocal y después una consonante,
que sería consonante, vocal, consonante, como esta, consonante, vocal, consonante. Entonces, la última consonante se le duplica y se le agrega ed, ¿sí? Entonces, plan termina en consonante, entonces se le duplica y quedaría planned, ¿sí? Stop termina en consonante y antes hay una vocal, quedaría stopped, ¿ok? Entonces, para utilizar estos ejemplos y hacer un ejercicio, vea eso. Entonces, ay, ¿qué hice? Entonces, utilicemos she washed her car. Hacemos este. Washed her car. Entonces, mi pregunta para ustedes. Ah, no. No. Sí, she washed her car. Ay, vea eso. Si yo quiero colocar esta en pasado, ¿alguien recuerda cuál es el verbo auxiliar del simple past? Ok. Entonces, aquí con simple past, aquí tenemos las afirmativas. I worked. Work es un verbo regular. Entonces, I worked, yo trabajé. You worked, tú trabajaste. He worked, él trabajó. ¿Sí? Y así sucesivamente para todos. Si yo la voy a hacer negativa, el verbo auxiliar que le corresponde al simple past sería did. ¿Sí? Entonces sería did, sería I didn't work. You didn't work. He didn't or did not, es lo mismo, work. ¿Sí? Y si es una interrogativa, entonces sería colocar primero el verbo auxiliar. El verbo auxiliar del simple past sería did, después el sujeto I y el verbo principal work. Entonces, voy a hacer esta y la próxima que ponga la hacen ustedes. Entonces, she washed her car. ¿Sí? Si yo quiero decir que ella no lavó su carro, entonces, sujeto, she, el verbo auxiliar, did, la negación, not, el verbo principal, wash, her car. ¿Ok? So, if I want to say, yo quiero decir, si yo quiero preguntar, if I want to ask, ella lavó su carro, entonces, verbo auxiliar iría de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Did, y luego el resto de la oración. She washed her car. ¿Ok? Entonces, voy a dejarle el otro. Coloquemos esta. En esta la ahorita. De una vez. Entonces, I saw a movie yesterday, right? I saw a movie yesterday. Yo vi una película ayer. Porque este did ya me dice que la oración está en pasado, ¿sí? Entonces, si esto ya me dice que está en pasado, este wash quedaría en su forma normalita, ¿sí? Si yo llegase a colocar ed aquí también, esto se vuelve redundante. Y en inglés aplica lo de las matemáticas, que dos iguales sería afirmativa y dos diferentes sería negativa, ¿sí? Entonces, démoslo y que se vuelve redundante. Algo sonó. Listo. Sí, está bien. Entonces, I saw a movie yesterday. ¿Sí?
Aquí voy a poner entre paréntesis, este es un verbo auxiliar, entonces voy a poner verbo auxiliar. Yo y mi verbo auxiliar. Esto es un verbo irregular, perdón. Entonces, voy a poner el verbo en su forma normal aquí. Sí. Si yo quiero hacer esta oración en negativa, ¿cómo quedaría? Ok. Ay, sorry. I saw a movie yesterday. Entonces, primero debo colocar el verbo, el sujeto, I. Después debo colocar el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? He did not. He. Estamos hablando de I. Pero bueno, sí, sería did not. Estamos hablando de I, ¿no? Did not. I did not what? Yo no qué. ¿Cómo diría? Tranquila, tranquila. ¿Cómo diría vi en este caso? Yo no vi una película ayer. Very good. I did not see. Very good. I did not see a movie yesterday. Very good. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta entonces? ¿Qué tengo que ponerle al principio de la oración para hacer una pregunta? Very good. Entonces, ¿cómo quedaría? Did ¿qué te diría después de did? Uy. Did I? Recuerda que si el verbo auxiliar ya está en pasado, es decir, did, entonces el otro verbo queda normalito, es decir, en presente. Did I see? Yes. Did I see a movie yesterday? Ok. Entonces, el martes, la idea es trabajar otra vez esto un poco más,
porque este sí es un poco más chica. Volver a trabajar simple past, hacer un repaso y empezar a trabajar los textos, ¿sí? Entonces, muchachos, por el día de hoy la clase se acabó. Thank you very much for today. See you on Tuesday. Los veo el lunes, vea eso, el martes. Ok, profe, gracias. Dios le bendiga, que tenga un bonito día. Igualmente. Thank you. Bye bye. Bueno, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Que esté muy Okay, the same. Bye bye.